¿Qué tal? Bienvenidos. Un saludo de quienes preparamos cerca de vosotros. Hoy contamos aquí con la presencia de Jesús Gracia. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y si recordáis el curso pasado, en junio, terminábamos el curso de cerca de vosotros, no sé si era el último programa o el penúltimo que hacíamos, que invitamos también a Jesús para hablar del próximo Congreso Nacional de Cofradías, que se va a celebrar en Barbastro, Dios mediante, el próximo año, en el 2023, en el mes de febrero. Y bueno, ya comentamos aquel día un poco, pero vamos a ir recordando también y lo que habéis ido preparando también durante lo que habéis trabajado durante estos meses. ¿Cómo surgió el tema de que Barbastro fuera sede del Congreso? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por invitarme a esta entrevista. Sí, recuerdo que ya, pues yo diría que el verano pasado hablamos un poco, ¿no?, del Congreso Nacional y bueno, pues decir que quizá esto ya surge en el Congreso Nacional de Medina del Campo en el 2016, cuando desde la organización del Congreso allí en Medina, pues se nos propone que por qué no Barbastro pudiera ser sede de uno de los congresos, ¿no?, de una de las ediciones. Y en aquel momento, pues bueno, a ver, se vio pues un tema a valorar, un tema a estudiar y un tema a comentar dentro de la Junta Coordinadora, pero pues bueno, como un evento pues de importante significación y bueno, un reto para las cofradías y para la propia Junta Coordinadora, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, se fue valorando el tema. En medio un poco de este tiempo se celebró el 7º Congreso en la ciudad de Zamora en el año 2019, porque bueno, los congresos se celebran cada 4 años, aunque en esta ocasión fue al tercero porque Zamora celebraba una celebración de un centenario relacionado con la Semana Santa, entonces adelantaron la celebración del Congreso. Y digamos que bueno, pues en Zamora ya hubo otras conversaciones ya más concretas para llevarlo adelante y finalmente, pues aprovechando no en esta ocasión el Congreso, sino el encuentro nacional que se celebraba en Elche, pues en el cual participamos pues varias personas de Barbastro y entre ellas también pues miembros de la actual Junta Coordinadora. Digamos que allí ya un poco se cerró esa posibilidad, ¿no?, ya para hacer una solicitud formal al Comité Nacional de los Encuentros. Sí, porque dices que fue en el encuentro de cofradías de Elche. Sí. Hay que distinguir, que ya lo hicimos también en el año pasado cuando hablamos, que es diferente el encuentro de lo que estamos preparando, de lo que estáis preparando ahora del Congreso, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? Sí, bueno, a nivel nacional, digamos, hay 2 eventos importantes, ¿no?, en el mundo de las cofradías, que son los encuentros nacionales, que si, bueno, yo creo que habrá personas que nos están viendo ahora que recordarán pues que en el año 2010 en Barbastro se celebró el 23 Encuentro Nacional de Cofradías, para nosotros de importante recuerdo y sobre todo que también marcó un punto importante, ¿no?, en la Semana Santa de Barbastro. Y los encuentros se celebran anualmente y digamos son unas reuniones o unos encuentros, como dice la palabra, donde se habla pues un poco de asuntos y cuestiones del día a día de las cofradías, de lo que representa la vida diaria, la actividad diaria y bueno, pues también con unas ponencias, unas comunicaciones, mesas redondas donde se habla pues un poco de esos aspectos. El Congreso es ya un poco distinto, ¿no?, aunque también
afecta al mundo cofrade, pero yo siempre digo que el Congreso ya tiene un carácter como más académico, como más, bueno, pues más educativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí ya se tratan pues aspectos y temas muy concretos que pueden afectar pues digamos a lo que es la historia, la realidad, el origen de las cofradías. Pues ahí se habla de historia, se habla bueno, pues de aspectos religiosos, celebrativos, pero ya desde una óptica como más académica. En los congresos, pues la organización que corre a cargo también de las propias cofradías, de las juntas coordinadoras, etcétera, se cuenta ya con la participación de las universidades, con la colaboración de las universidades y las intervenciones fundamentalmente de personal de universidad, de catedráticos, de profesores de universidad, que son los que tratan los temas relacionados un poco con el título global o del título general del Congreso. Y, como digo, eso se celebra cada 4 años, aunque, bueno, digamos, no ha sido así en el tiempo porque ha habido variación en esos periodos, ¿no? El primer congreso se celebró en 1987 y ahora estamos celebrando el 8º. Si se hubiese cumplido lo de cada 4 años, este no sería el 8º, sino que habría alguno más. Pero bueno, por diferentes circunstancias ha sido así. Y bueno, y esa es un poco, digamos, la diferencia, ¿no?, entre encuentro y congreso. Y en esta dimensión que dices un poco intelectual o teórica o académica de los congresos, ¿cómo se os ocurre? Bueno, el eslogan del congreso hay que decir que es la dimensión sociológica de la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo se os ocurre tratar precisamente este tema, que me parece que es muy interesante, y cómo lo habéis enfocado? Porque claro, lo de la sociología abarca tantos temas que bueno, habrá que acotar un poco de lo que hay que hablar, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a ver, yo personalmente y con alguna persona más de aquí de Barbastro, bueno, pues en este caso mi buen amigo Enrique Padrós, que además es el delegado en este momento de Hermandades y Cofradías de la diócesis, hemos asistido a alguno de los congresos, y si no, pues también disponemos de documentación o hemos recabado qué temáticas pues se han tratado desde el primer congreso que se celebró en Zamora en 1987 hasta el último que se volvió a celebrar en Zamora en 2019, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos viendo un poco qué aspectos, qué temas, qué cuestiones eran las que se habían abordado en esos congresos o habían formado parte del tema principal, ¿no? Y sí que vimos que aunque en alguno de ellos se tocaba en alguna charla o en algún caso concreto un poco el tema sociológico, pero no se había abordado de una forma importante, ¿no? Y entonces nos pareció que era bueno, pues que era un tema, pues entendimos que quizá fundamental y esencial en este momento. Es decir, todos sabemos, bueno, pues que la presencia de las cofradías, la celebración de la Semana Santa, es un acontecimiento religioso, pero a veces un acontecimiento social. La aparición de las cofradías en la Edad Media supuso, yo diría que una revolución social en aquel momento, porque las cofradías surgen no como, en aquel momento, no como entidades celebrativas, sino como entidades sociales, como entidades de carácter social, digamos, para ayudar a los que en aquel momento lo necesitaban. Es decir, no tenían económicamente, pues en aquellas épocas de la Edad Media, pues había gente que no tenía nada prácticamente, ¿no? Tenían necesidades, y entonces las cofradías surgen un poco con ese carácter social, con ese carácter caritativo social, ¿no? Y por supuesto, a lo largo del tiempo, pues eso se ha ido, digamos, manteniendo, se ha ido extendiendo, y además surge un poco también ese carácter celebrativo, ¿no? Ahora todos conocemos pues, las procesiones, los actos religiosos en los que participan las cofradías, y todo esto hace que, bueno, el cofrade, las propias cofradías y la celebración de la Semana Santa, pues indudablemente, como digo, es también un tema social. Y hoy en día, pues yo creo que es muy importante la presencia social de los cristianos, de los cofrades, en el ámbito en el que nos movemos, en nuestra sociedad actual, ¿no? En el siglo XXI. Yo creo que hay muchas cosas que decir, y también hay que conocer un poco todo ese recorrido, ¿no? Todo ese recorrido que se ha venido haciendo a lo largo de los siglos. ¿Cuál ha sido la presencia
de los cofrades, qué es cuál ha sido su incidencia social. Y entonces para ello pues decidimos que el tema general de este congreso fuese precisamente ese, ¿no? La dimensión sociológica de la Semana Santa. Sí, bueno, y como te decía, y por lo que me estás diciendo, yo me imagino que una de las partes que será de las que más trataréis, o una de ellas, será la histórica, por ejemplo. Pues sí, indudablemente. Vamos a ver, digamos que va a haber como 3 pilares fundamentales que van a componer el programa de contenidos de este congreso. Uno de ellos va a ser la sociología, el otro va a ser la antropología y el otro va a ser la teología. Digamos que estas 3 áreas son las que van a dar contenido al congreso, y sobre ellas pues va a girar pues todas las ponencias, las comunicaciones que se presenten y las mesas que se puedan organizar. Y pues para ello un poco hemos dividido el contenido como en 5 bloques, ¿vale? Como en 5 bloques. Y entonces un poco los bloques a nivel general, después cada uno tendrá su título, pero digamos que son, los leo para decirlo concretamente. El primer bloque, bloque 1, sería sociedad e historia. Entonces, digamos que el núcleo esencial pues va a ser el recorrido histórico de las cofradías. El segundo bloque va a ser sociedad y religiosidad, y ahí vamos a hablar de todo el aspecto religioso que entraña la Semana Santa y que entraña la esencia y la figura de los cofrades y de las propias cofradías. El tercer bloque va a ser sociedad y cultura, es decir, dentro de ese carácter social y de esa presencia en el mundo actual y en el mundo a lo largo del tiempo, pues hay una aportación a la cultura desde las propias cofradías y desde la propia celebración de la Semana Santa. Es decir, todos vemos que hay 3 bloques importantes: el arte, el propio arte, que es una forma de cómo se expresa, ¿no? La imaginería, que digamos entraría un poco en ese capítulo del arte, pero es lo que hace posible los pasos que contemplamos en las procesiones, y ahí hay una expresión artística importante. La figura del imaginero, bueno, todos conocemos, ¿no? Son escultores, son verdaderos artistas, cuya profesión es esa, ¿no? Y la música. La música es otra de los aspectos importantes también, celebrativos, que componen la Semana Santa. Y en cada territorio pues se expresa de forma distinta. No tiene nada que ver el aspecto musical de la zona del sur, Andalucía, Extremadura o incluso bueno, pues la zona de Levante y tal, donde se mueve más a nivel pues de bandas, verdaderas bandas musicales con instrumentos de viento, con percusión, las famosas cornetas. Es decir, todos hemos oído, ¿no?, alguna banda de Andalucía, ¿no?, de estas y tal. Y después tenemos un poco la referencia nuestra también pues del tambor y del bombo, es decir, está lo que es un poco el aspecto musical del norte, o en este caso en Aragón y tal, ¿no? Bueno, pues digamos que ahí estaría compuesto este bloque. Después un bloque cuarto que se llama sociedad y carácter territorial, es decir, cómo se celebra la Semana Santa o cómo se actúan las cofradías en el sur de España, cómo lo hacen en el norte. Hay diferencias, el carácter territorial marca también un poco la expresividad, ¿no? Todos lo hemos visto. Entonces, es otro de los bloques que también vamos a tocar. Ahí sobre todo entra el carácter antropológico, ¿no?, de cada territorio. Y por último, el quinto bloque, que va a ser sociedad y comunicación. Es decir, la comunicación es también muy importante, y hoy en día, pues bueno, cómo se comunica desde el mundo cofrade, cómo se comunica todos los actos, cómo se comunica, bueno, la propia dinámica de la celebración de la Semana Santa tiene una labor evangelizadora tremenda, ¿no? Con lo cual también, bueno, pues ahí estamos transmitiendo. Tema de las redes sociales, actualmente tan en la actualidad, ¿no?, en el mundo que nos vivimos ahora, y después también lo que es ese aspecto del turismo religioso. Sabemos que en las Semanas Santas pues hay algunas declaradas de interés turístico internacional, otras nacional, otras regional. Bueno, pues cómo se mueve todo este mundo, ¿no? Entonces, un poco hemos pensado que quizá esos 5 bloques pueden abarcar todo lo que es ese aspecto sociológico. Bueno, pues lo que decíamos,
un congreso y unos temas a tratar, unos contenidos que son muy interesantes y ya veremos a ver cómo se va desarrollando todo. Y en estos meses que ya llevamos unos cuantos, porque como decía al principio, cuando el año pasado te entrevistaba, decíamos, es que aún falta mucho y tal, y dijiste tú, bueno, sí que falta, pero el tiempo pasa rápido y es así, ¿no? Y claro, tenéis que contactar con personas que supongo que tendrán sus agendas, etcétera, claro, etcétera, claro. y buscar los sitios adecuados, etcétera, todo lo que es el montaje y la preparación del congreso, ¿cómo lo lleváis en este tiempo que ha pasado? Bueno, pues totalmente acertado lo que dices. Claro, en aquel momento, bueno, incluso cuando se presenta la candidatura, estábamos en 2020, parece que hasta 2023 quedaba una eternidad, ¿no? Y después, incluso cuando hablábamos el año pasado en esa entrevista, pues también nos parecía, bueno, pues estamos aún en 2021, aunque esto es a principios del 23, pero bueno, parece que queda tiempo, pero es cierto, el tiempo pasa. Bueno, pues a lo largo de este tiempo que ha pasado, pues bueno, por un lado hemos organizado pues un poco cómo se va a llevar adelante todo este tema. Entonces, pues se han constituido dos comités, un comité organizador y un comité científico. Comité organizador que se va a encargar un poco más de lo que va a ser pues la estructura y encajar todas las piezas que conlleva desarrollar un programa de este tipo, pues lugares donde se van a hacer, bueno, pues toda la infraestructura, de dónde se va a comer, dónde se alojará la gente, pues todo lo necesario y después también pues todo el material de promoción, de difusión, de información, etcétera. Y después hay, como hablamos de ese carácter académico, hay también un comité científico que es el que está trabajando en todos estos contenidos que hemos comentado ahora, de estos diferentes bloques, pues ver cuáles van a ser o cómo se van a orquestar las diferentes ponencias, quiénes van a participar, y aquí es donde entra esa colaboración tanto de la UNED en Barbastro, a nivel sobre todo de sociología y antropología, como del Centro de Estudios Teológicos de Aragón, que está en Zaragoza y que es el organismo que nos va a ayudar en el área teológica. Hemos tenido ya varias reuniones, se ha ido avanzando el programa, se ha contactado ya con posibles ponentes, personas provenientes de la universidad, y también pues, cada una de las ponencias pues va a tener, digamos, una especie de conductor, ¿no? O de moderador o de presentador, que va a ser un periodista, pero digamos, bueno, pues periodistas que van a venir de diferentes lugares a nivel nacional, con lo cual también estamos un poco en contacto pues para poder traer esos 5 periodistas que, digamos, sean los que moderen y dirijan, ¿no? cada uno de las ponencias. Sí que también es uno de nuestros objetivos romper un poco con lo tradicional de lo que es un congreso, es decir, primero estamos trabajando en que el congreso no va a ser un congreso estático, sino que el lugar de celebración va a variar. Normalmente pues un congreso se hace en un centro congresos o en una sala de actos o tal, y allí se va todos los días y se tienen las jornadas y tal. Nosotros eso vamos a romper un poco con esa dinámica, sino que vamos a hacerlo como más abierto, como más móvil, también pues para que podamos estar en diferentes lugares de nuestro territorio. Y después, por otro lado, también vamos a romper un poco con esa tradición de que, bueno, un ponente pues que se sienta en una mesa, da una ponencia de 1 hora, todos escuchan y tal, sino que vamos a orquestar también unas ponencias más dinámicas y más participativas. Se está orquestando todo de forma que habrá, pues en cada temática o en cada charla, pues van a ser del orden de 3 a 4 ponentes. ¿Vale? Habrá como un ponente principal, que quizás será el que tenga una intervención un poco más larga, pero después va a haber personas del mismo nivel que van a completar esas intervenciones. Entonces acabaremos pasando de lo que es una ponencia a lo que es una mesa, como una mesa redonda, y acabaremos pasando a una participación dinámica de los asistentes. Es decir, la idea es que esto sea todo muy dinámico y muy participativo. Y entonces es romper también un poco con la tradición o con lo más tradicional, y un poco también que el congreso, aparte de que pueda tener un buen contenido, que también quizás se recuerde un poco pues por ese punto de inflexión donde se han hecho cosas un poco diferentes, ¿no? En este congreso, el tema de las inscripciones, por ejemplo, que suele ser lo habitual en los encuentros,
Sí. ¿Será parecido o cómo funciona? Sí, va a ser similar, es decir, dentro del comité organizador pues hay un área que es Secretaría Tesorería, que va a ser la que se ocupe de estos temas, y todo lo que corresponda al temas de inscripciones y tal, pues va a ser similar a lo del encuentro. Aquí también decir, ya que comentas este aspecto, que otro de los temas en los que también vamos a trabajar mucho va a ser en que todo esto funcione mucho vía digital. ¿Vale? Vamos a intentar disminuir el papel y todas estas cosas, programa de papel, tal, bueno, pues a lo justo, y vamos a trabajar mucho con el tema digital, con el tema de redes, incluso pues la idea es que las informaciones a través de la web, a través de medios digitales, incluso queremos hasta que cuando la gente esté aquí, pues el programa aparezca en los móviles. Cada día, ¿no? Y que, bueno, que todo esté un poco en la línea, bueno, actual del momento que estamos, tecnológico. Claro, porque Esa también es una de las ideas con la que estamos trabajando. Con la evolución tecnológica que hay, se puede uno hasta... Supongo que se podía retransmitir hasta en directo muchas de estas Sí, si quisiera, charlas si se o muchas sí, ponencias. si se quisiera, sí, claro, ya lo hemos valorado. Ya. El tema es que, claro, si tú estás haciendo un congreso donde quieres que la gente asista y donde te encuentras Ya. todos físicamente y lo transmites en directo, pues hombre, de alguna forma también estás limitando o estás un poco contradiciendo esa idea, ¿no? Al final hay un tema también importante aquí, quiero decir, tanto de los encuentros como de los congresos, que es el encontrarse Claro. los cofrades, pero físicamente, y poderte saludar y poder intercambiar opiniones y poder compartir experiencias, y entonces todo eso se hace, pues hombre, fundamentalmente si te ves cara a cara, ¿no? Y ese también es una parte muy importante de todos estos eventos, es decir, el encuentro y el saludo y el intercambio, porque hay personas con las que a veces de otros lugares de España que te ves pues de encuentro en encuentro o de congreso en congreso, y es también un momento bueno de esa relación humana, ¿no? Y esa relación de fraternidad que promueven las cofradías. Y hablabas también antes de las colaboraciones tanto al nivel teórico del CRETA como de la UNED. Sí. Pero para todo este evento del Congreso se necesitarán bastantes medios también económicos. No sé si tenéis el apoyo o la ayuda de alguna institución o la habéis buscado o cómo está el asunto. Sí, bueno, pues a ver, el Congreso también, aparte de todo esto que hemos hablado del contenido, de la organización y de todo esto, también tiene un presupuesto, porque está claro que hoy sin economía pues es difícil hacer algo, ¿no? Porque todo tiene su coste. Entonces, por una parte, pues los que se inscriben también pagan una cuota de inscripción que cubre una determinada serie de cosas, pero después está claro que para todos estos movimientos y para poder llevar adelante el programa en perfectas condiciones, pues es necesaria también bueno, ese apoyo económico, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto estamos ahora mismo también en un pleno proceso de trabajo, ¿no? De relación institucional, pues con instituciones, por un lado públicas, como puede ser Ayuntamiento, como puede ser Diputación, como puede ser Gobierno de Aragón, bueno, que de momento la acogida pues está siendo muy satisfactoria y favorable, y por otra parte pues también queremos trabajar un poco la relación con entidades privadas, ¿no? Es decir, entidades que a lo mejor, bueno, pues alguna de ellas pueda también aportar o pueda patrocinar algún tema concreto o alguna cosa, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues poder cuadrar o poder redondear el presupuesto. Porque claro, tampoco no estamos hablando de grandes desembolsos, pero sí que un tema de este tipo, con 200 o 250 participantes que esperamos o que en base a los que estamos trabajando, pues también requiere pues eso, unos medios que puedan satisfacer a los que vienen y que la ciudad de Barbastro pues digamos ofrezca pues también una imagen positiva, favorable y de buena organización a todos los que vengan aquí. Sí, porque este trabajo de la Junta Coordinadora y del grupo de personas que estáis preparando el Congreso, pues tiene una repercusión ya desde hace años, que aquí en Barbastro la Junta Coordinadora y todo el tema de procesiones y de la Semana Santa pues ha tenido mucho auge, y yo me atrevería a decir que es un referente casi a nivel nacional, y sigue en esa dinámica con este Congreso. No sé la repercusión que puede tener, pero creo que es muy importante, no solo, como decías antes, que es una tarea de comunicativa y de evangelización grande, pero a nivel de lo que hablabas antes de la cultura
o del turismo religioso o de la economía también tiene su repercusión y es un evento importante para la ciudad y para la comarca, ¿no? Sí, tú lo acabas de decir, bueno, y esto casi nos remite un poco a esa sociología, ¿no? Es decir, está el carácter religioso de la Semana Santa, está esa labor de transmisión evangelizadora que se hace desde las cofradías, desde los cofrades, pero no cabe duda de que también eso tiene una incidencia en tu ciudad, en tu territorio, socialmente, es decir, al final aquí vienen personas también. Si 200, 300 personas, el encuentro nacional en Barbastro congregó a 500 personas, 500 personas que vienen de diferentes lugares de España, donde, bueno, pues donde se celebran también Semanas Santas muy importantes. Y claro, y todo eso incide de una forma clara en el propio territorio y en la propia ciudad, ya no solo económicamente en esos días en los que esas personas se alojan, visitan lugares, van por la calle, hacen compras, ven la ciudad, ven el territorio con el que te rodea y que eso les puede llevar a que pasado mañana hacen vacaciones y se vienen aquí, es decir, ese también es un carácter que hay que tener en cuenta, esa aportación social que también hacen las cofradías y que también hacen los cofrades, ¿no? de presentación y de impulso de su propio territorio. Y yo creo que son acontecimientos pues, que nos ayudan pues, a ser conocidos en el resto de España. Es decir, yo creo que la Semana Santa de Barbastro, además de estar declarada como fiesta de interés turístico nacional, pues también la participación de los cofrades de Barbastro en los encuentros nacionales en los distintos lugares, pues transmite la imagen de la propia ciudad. Y a lo mejor hace pues 20 años nos conocían poco, pero yo creo que sí que ahora pues ha habido una buena labor y se conoce, y después además personas y gente que viene a presenciar la Semana Santa de Barbastro, gente de otros lugares de España. Y dentro de las cofradías, dentro del mundo cofrade, pues hombre, Barbastro yo sí que puedo decir que tiene un hueco. Tiene un hueco porque cuando vas por ahí, pues la gente se acuerda del 2010, la gente nombra a Barbastro y bueno, y en ese aspecto, pues yo creo que también para nuestra ciudad, yo creo que ha de ser un tema pues a tener en cuenta y un tema yo creo que positivo. Pues aquí estamos con Jesús Gracia, que es el coordinador de este Congreso Nacional de Cofradías, bueno, perdón, sí, Congreso Nacional de Cofradías, sí. Ahora estaba liado con los encuentros. Y pues nada, ir terminando ya y pues hablar de esta repercusión que lógicamente tiene todo este tipo de acciones buenas que se hacen y que desde hace ya muchos años se vienen realizando desde la Junta Coordinadora. No sé si quieres, ya iremos hablando, porque cuando hemos dicho al inicio de la entrevista que habíamos hablado, seguiremos hablando de este congreso hasta el mes de febrero, a ver cómo vais trabajando y lo que vais haciendo. Y no sé, si quieres añadir alguna cosita más, podemos ir terminando ya. Bueno, pues no, simplemente decir que bueno, los diferentes comités, los equipos que se han creado, de los cuales además tengo que decir pues que me siento muy orgulloso porque además en su inmensa mayoría están compuestos por gente joven y muy joven, que eso también es importante. Eso yo creo que da un aire y un aspecto de futuro importante para el mundo cofrade en Barbastro. Pues bueno, vamos a seguir trabajando, nos queda por ir cerrando cosas, ultimando detalles, acabando de hablar con gente, cerrando el programa. Ahora uno de los objetivos sobre todo pues es que antes de que lleguemos a los días de Semana Santa poder tener ya el programa prácticamente pues muy cerrado, porque pues una vez que pase la Semana Santa ya la idea pues es empezar con ese trabajo de difusión, de promoción, de información, para lo cual ya hay que tener pues un programa ya muy claro y muy con cara y ojos, y a partir de ahí pues bueno, seguir trabajando pues pues como digo en la difusión, en diseñar ya y preparar el sistema de inscripciones. Bueno, la verdad es que queda mucho trabajo por delante y bueno, y ahí estaremos pues intentando ir haciéndolo lo mejor posible y que al final el resultado sea
pues el mejor también, ¿no? Y bueno, y agradeceros pues que nos permitáis un poco contar a los habitantes de Barbastro y a los que ven este programa, pues bueno, un poco que la vida de las cofradías es real, está ahí, está en el día a día, están activas y que yo creo que tienen también los cofrades mucho que decir en la sociedad de hoy en día de este siglo XXI. Pues muchas gracias, Jesús, por tu presencia aquí hoy y seguiremos en contacto para ir a ver cómo va este proceso de preparación del Congreso de Cofradías. Pues muchas gracias. El matrimonio es más. Con este lema, la Conferencia Episcopal Española celebra del 14 al 20 de febrero la Semana del Matrimonio, una iniciativa que se ha puesto en marcha a través de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, con el objetivo de que los matrimonios católicos renueven su compromiso para mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio. Con este proyecto, la Conferencia Episcopal se une al Año de la Familia, Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco. Entre las iniciativas que se han puesto en marcha está la APP Matrimonio, desarrollada por la Conferencia Episcopal y disponible para todos aquellos que se la quieran descargar. Para quien no pueda o no quiera descargarla, también se ofrece la opción de visitar la web matrimonioesmas.org, donde se publicarán las actividades de cada diócesis. En este caso, Barbastro-Monzón se ha programado vigilias de oración con diferentes horarios según las unidades pastorales, además de misas con matrimonios y con renovación de votos. La diócesis de Barbastro-Monzón ofrece varios cursos de preparación para recibir el sacramento del matrimonio dirigidos a las parejas que tienen previsto contraer matrimonio. En la unidad pastoral de Monzón, el curso ya está en marcha y se ha programado todos los viernes de febrero y el 1 de marzo, a las 19:30 horas en la concatedral de Santa María. La unidad pastoral de Barbastro ha organizado este curso los días 18, 19 y 20 de febrero en los locales de la iglesia de San José a partir del viernes a las 20:30 horas. En la unidad pastoral de Fraga se realizará los días 26 y 27 de febrero y 18 y 19 de junio y 5 y 6 de noviembre, en horario de 16 a 20 horas el sábado y de 10 a 13 el domingo. Para mayor información, los interesados podéis dirigiros a las parroquias que, llegado al caso, organiza esta formación en otras fechas, conforme a las necesidades de las parejas. Se recuerda a los novios que deben avisar la fecha de su boda al menos 3 meses antes de sus respectivas parroquias. Scouts Católicos de Aragón celebró el 12 de febrero 3 encuentros denominados Interramas, entre otros enclaves en nuestra diócesis, en Barbastro, en Monzón y en Binéfar. En la capital del Somontano, el escenario escogido fue el monasterio de El Puello. Allí se reunieron 25 chavales de entre 15 a 17 años, pioneros, acompañados de 5 educadores. Además de disfrutar de juegos y actividades, compartieron la jornada con monjes del Instituto del Verbo Encarnado, tanto sus labores habituales como en espacios de oración. Binéfar acogió a la tropa de chavales de 11 a 14 años que descubrieron algunos de los rasgos más destacados de la localidad literana, desde el recado de Teodoro Bardají a los titiriteros. Este grupo recorrió las plazas binefarenses, conociendo lo más tradicional de su cultura. En el caso de Monzón, punto de encuentro de los niños de 8 a 11 años, los lobatos, la jornada fue muy especial. En este caso, los scouts compartieron la jornada con los chicos y chicas de catequesis, lo que sumó más de 70 participantes, acompañados de una veintena de educadores. Es la primera vez que se hace este encuentro interramas en convivencia, una experiencia muy enriquecedora para la coordinadora diocesana de Scouts Católicos, Loreto Montañés, la considera un inicio de los siguientes encuentros. También la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes celebró el pasado 12 de febrero el tradicional Rosario de Antorchas en Graus. La iglesia de San Miguel acogió el rezo del Rosario, cuyos misterios fueron rezados por peregrinos procedentes de toda la diócesis. A continuación, tal y como se hace en el santuario francés, los asistentes hicieron sus peticiones a los pies de la Virgen de Lourdes, peticiones que, depositadas en una bandeja, se quemaron.
La posterior Eucaristía, concelebrada por el Consiliario de la Hospitalidad, don José María Ferrer, y los sacerdotes de la Unidad Pastoral de Graus, cerró una celebración con la mirada puesta en los enfermos y todas las personas que sufren. El presidente de la Hospitalidad y coordinador de la Pastoral de la Salud, José María Sistac, recordó la labor hospitalaria y animó a los presentes a sumarse a su servicio como manos de la Virgen. Asimismo, anunció que este año la peregrinación diocesana a Lourdes se celebrará, como venía siendo habitual antes de la pandemia, el último fin de semana de agosto. Nuestra diócesis, representada por la coordinadora de catequesis Sonia Orús, ha participado en las jornadas de delegados sobre el primer anuncio. Los delegados diocesanos de catequesis se han encontrado en el Escorial del 15 al 17 de febrero, en las jornadas organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización. Además de presencial, es posible o ha sido posible hacer este encuentro también online. El querigma de la acción evangelizadora de la Iglesia ha sido el tema del encuentro. El querigma, como explica el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, es el primer anuncio, lo que no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diferentes maneras, ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de las catequesis, en todas sus etapas y en todos sus momentos. El año 2021 fue un año santo compostelano, prorrogado hasta finales del año 2022 por el Papa Francisco. Como es tradición en la pastoral juvenil de nuestro país, todos los veranos de todos los años santos compostelanos se organiza una peregrinación europea de jóvenes, gracias al esfuerzo de nuestras diócesis que han querido colaborar para que los máximos jóvenes posibles puedan asistir. El precio final de toda la semana, con todo incluido, es de 295 €. Mucha gente me pregunta, ¿quién es Dios? Tantas cosas les diría. Él es luz en las tinieblas, tranquilidad en el sueño, quietud del corazón que tiembla, lucero y astro en el cielo, faro en la noche del mar y calma en la tempestad, miel en los tragos amargos, amigo en la soledad. Él es sol en días de nubes, lluvia que se hace esperar, helada nieve en las cumbres y brisa dulce del mar. Trigo y amapola en primavera, sobre la mesa perfume de rosas, en la sed del desierto oasis y en los jardines mimosas. Él es sonrisa en el llanto, abrazo en el frío encuentro, bálsamo en las heridas y mano en el desaliento. Abrigo cuando hace frío, lumbre en las noches de hielo, hiedra que se abraza al tronco, ciprés que sube hasta el cielo. Él es paz en el combate, trino que despierta al alba, ternura en jirón desgarrado, silencio que sosiega el alma. Pan para el hambre del mundo y agua que sacia la sed, asiento para el camino, para el caminante, jabón con agua en sus pies. Mucha gente se pregunta, ¿quién es Dios? Tantas cosas les diría. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 20 de febrero y celebramos al séptimo domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios nos presenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, y está lo esencial del cristianismo, lo que nos hace realmente cristianos, que es amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen. Tremendas palabras de Jesucristo que nos lanzan a poder tener una armonía en las relaciones humanas, según Dios, según lo establece Jesucristo. Primeramente, Cristo nos invita a no odiar al que nos hace mal, porque odiar nos hace a nosotros tremendo daño.
porque de las 24 horas del día que pasemos 18 horas odiando, esto nos hace daños internos y de todos los niveles. Así que por nuestro bien hay que dejar de odiar al que nos cae mal, al que nos hace daño o al enemigo. Segundo, hay que conocer al enemigo. Hay que mirar qué hay de bueno en esa persona o en otra que podamos aprender para nosotros. Esto es realmente maravilloso. Cristo quiere que de los enemigos podamos descubrir qué hay de bondad en ellos. Qué hay, por ejemplo, en una conversación académica, qué hay de bueno cuando alguien habla tan mal de la Inquisición, qué sé yo, o de cierto presidente o de cierta campaña, no sé. ¿Qué hay de bueno en esta institución o en esta persona para nosotros? Son palabras que taladran nuestra mente y que ciertamente nos hace pensar, porque realmente en este mundo todo está mezclado, el bien con el mal, el trigo, la cizaña. Solo Dios es capaz de darnos luces para saber qué hay de bueno en tanta maldad. Lo que pasa en muchos matrimonios, tanto para hombres como para mujeres, descubren que su pareja tiene unas amistades muy familiares con otras personas. Entonces, en vez de odiar a esa mujer o a ese hombre, debemos nosotros pensar qué hay de bueno o qué podemos aprender de esa persona para mejorar nuestra situación. Lo que nos permite Dios entender es siempre pensar en el bien para nosotros y en el bien de los demás. ¿Hace cuánto no hablas tú con tu esposa o con tu esposo de temas que realmente en otras épocas eran de cariños, de seducción, de arreglarse bien para tu esposa o para tu esposo, de tratarlo o tratarla bien? No solamente hay que criar a los hijos, hay que pagar facturas, no solamente hay que ver por la casa, hay que cuidar a tu esposa o a tu esposo. Y Dios nos da las herramientas para poder así aprender de todo lo bueno que hay en medio de tanta maldad, porque lo que Dios quiere es que no odiemos, dado que el odio nos hace poco inteligentes. Pidámosle a Jesús que sus palabras iluminen nuestra inteligencia y nos capaciten para obrar decididamente por el bien que Dios nos regala. Pues que la Virgen María les acompañe y les fortalezca en esta semana. Nos despedimos. Gracias por vuestra atención, que paséis una buena semana y un abrazo.